debido a que la profesora le manda al pizarrón a su niña para que haga un problema matemático. Se arma un debate increíble debido a que antes la educación era totalmente distinta y ahora muchas personas utilizan esto del acoso como parte ya de algo común que se está dando para sacar beneficios, tanto económicos como para afectar a una persona. Ahora la parte psicológica, mi doc, ¿cómo se toma esto o cómo saber si es acoso o no es acoso? Hay diferentes circunstancias que nos permitirían saber si es o no acoso. Primero es bajo qué contexto se realizó esa actividad. Claro, sí, porque eso decíamos, no teníamos mucho contexto. ¿Cómo decimos No si es o podemos no es? juzgar sin el contexto de la situación. Y en el contexto de la situación siempre hay los lados. Está el lado de la niña, está el lado de la profesora, está el lado de los compañeros que vieron todo. Entonces, si la niña es una niña tímida, su contexto personal es tímida, le da miedo pasar adelante. Es introvertida. Tiene una incapacidad de ponerse al frente de, o sea, le da vergüenza, etcétera. Ponerle al frente, obviamente le va a causar un conflicto emocional. Okay. Le va a causar un conflicto emocional. Ahora, eso no es responsabilidad de que la maestra lo sepa, a menos que los padres se lo hayan comunicado. Y que hayan hecho, porque ojo, cuando tú vas, por ejemplo, a un psicólogo, te mandan una carta y te dicen, a ver, tu niña tiene problemas, no sé, de aceptación o tiene problemas de bullying. Los profesores deben tener esto para saber que deben tener un trato especial con tu niño. Primerito eso. Unas consideraciones o lo que se llama en realidad adaptaciones curriculares, que es lo que realmente se tiene que hacer, ¿no? No es como, ay, considerar la niña ha sido frágil y ya, no. Son adaptaciones curriculares y eso se da solo cuando hay necesidades educativas especiales. Ahora, cuando hay necesidades emocionales específicas, los niños deben ser tratados por profesionales de la salud mental. Claro, y también, por ejemplo, bueno, cuando es cuestiones de educación o no sé, su capacidad de aprender, en medio de estas adaptaciones hay, por ejemplo, un poco más de ejercicios o ejercicios un poco más suaves, un poco más de tareas o tareas un poco más suaves, dependiendo de qué sea. Lo que hay que hacer es separar dos cosas. Es que hay que separar las cosas. Eso, justamente, ¿no? Hay que separar la parte educativa, formal, o sea, que se forman en la parte educativa, y la parte emocional. Entonces, de la parte emocional, los primeros responsables son los padres. Claro. Y sobre lo que los padres puedan ser responsables de sus hijos, pueden comunicar y colaborar los profesores con esa formación, en ese proceso, digamos, ¿sí? Entonces, los primeros llamados a observar estas situaciones somos los padres. Ahora, sí ha habido y hay en diferentes circunstancias esto de que antes era así y porque antes no era así y porque así a mí sí me funcionó, a mí no, pues, igualito al video que subieron, exactito, o sea, tal cual, ¿no? Así era. Son buenos ustedes actuando. Sí, son geniales. Actorazos. Entonces, sí hay como este cambio de que a mi hijo nadie le topa. Ay, claro. No, porque entonces, ahí viene otro contexto. Porque quizás a mí me hicieron así, no quiero que él pase eso. No voy a permitir. No voy a permitirlo. Entonces, antes de hacer una denuncia, llamémosla formal, un juicio de valor o también. un juicio ya más grande, siempre se procura resolver las cosas desde el interno. Siempre. O sea, empezar de ahí, sí, cualquier otra instancia, porque también puede ser que el profesor haya tenido la mala intención de hacerle daño a la niña. Y era eso, un acto que también ocurría, o sea, un acto que ya no fue una vez, un acto que fueron 2 veces, un acto que fueron 3 veces, y que capaz que la niña, yo digo, capaz que la niña decía, mami, yo no quiero ir a clases porque el profesor me grita, o la profesora me trata. Me acosa. Y ya tenía, no sabe lo que es un acoso un niño, pero ya tenía como que este antecedente. Incomodidad. Exacto, o esta incomodidad con la profesora, y ya te iba diciendo como que, oye, mami, no me gusta, oye, mami, está pasando Me da vergüenza. Es muy brava. O se burlan los niños cuando paso al frente, o me hacen chiste, o quién sabe, ¿no? Mi estimado, me gustaría saber, en el caso de que sea la profesora la que en realidad esté acosando a la niña, poniendo ese caso hipotético, ¿no? Porque como habíamos hablado, no sabemos el contexto, pero veámoslo desde las dos formas, ¿no? En el caso de que sí sea el acoso, ¿desde qué punto o hasta qué punto o en qué momento comienza a verse afectado un niño en cuestión psicológica y que sea también como una
como una parte importante a considerar en algún dictamen, en un juicio, no sé, en alguna situación Bueno, ya para así. un tema judicial tiene que ser evaluado la niña, tiene que ser evaluado la maestra, porque el acoso no tiene que ver solo con lo que hago, sino la intención con la que hago las cosas. Ok. Entonces tiene que probarse que la maestra tuvo la intención de hacerle daño a la niña al hacerle pasar al pizarrón al frente. Eso es muy difícil de comprobar porque, Eso le iba a primero, decir. dentro de la metodología educativa no hay mejor forma de aprender que haciendo. O sea, no hay mejor forma de aprender que haciendo. Que haciendo, pasando, Exacto. ejerciendo. Y la intención general de que un niño pase al frente al pizarrón es para que si se equivoca tenga la oportunidad de ser corregido, aprenda, haga preguntas Delante y de resuelva delante de todos, porque lo que aprende uno le Aprenden sirve todos. a todos. Exacto. Y qué Ese duro, es el ¿no? verdadero y es la verdadera intención de que un niño pase al pizarrón. Porque, digamos, en el caso de que un niño no pueda pasar al frente porque tiene miedo, pánico escénico o como se le Esos son temas muy puntuales. Exacto, exacto. Pero, digamos, en el caso de que el profesor no tenga el conocimiento, no sepa o no quiera o haga caso omiso, porque a veces son cosas evidentes. Son cosas que se logra entender solamente con hacerle pasar al frente a decir el nombre. Lo que pasa es que si lo vemos desde otro lugar, por ejemplo, el pánico escénico se resuelve poniéndose al frente. O sea, hay También. que enfrentar, básicamente hay que enfrentarle Enfrentar al el miedo. del miedo. Enfrentar al miedo. y Enfrentas con el al miedo. monstruo. El problema no es ese. El asunto es que eso tiene que ser guiado para que pueda ser Ok, si bien no va, llevado y puede no ser cause mal, ok. más Un bien un trauma. trauma o una revictimización, si fuera el caso. Entonces, hay contextos que se le salen de las manos a los profesionales. Porque no están a cargo de un niño, están a cargo de 30, de 40 Claro, niños. 25, o sea, 30, 40. no pueden estar al tanto. Si es un caso especial, dice, no, ya hay este antecedente, la mamá trajo este certificado, el niño está en atención X. Y tiene entonces tanta puedo razón tomarle esto, en cuenta. y tiene tanta razón y ahora uno entiende, ¿no? Primero son 26 alumnos, de los cuales es una sola maestra que tiene la misma educación, o sea, ella imparte su educación a 36, o sea, la misma. Exacto. La condición es que algunos reciben la educación de diferente manera, todos, los 36 son mundos diferentes que van a Claro. recibir de diferente manera. Con diferentes contextos Exacto. familiares, Sí, exacto. emocionales, personales. Hay algunos etcétera. que les ayudan en casa a hacer deberes. Por ejemplo. Otros como que les dan por ejemplo, haciendo Otros que los hacen deberes. les dan solitos, en cambio, otros sí. que hacen solitos, otros que ni No les sé dónde paran bola. esconderme. Encajen todos, ¿no? Encajen todos. A veces está haciendo, a veces no hace nada. Exacto. No, pero es que eso también, digamos, dando un ejemplo puntual. Mi guagua tiene una compañerita con necesidades especiales de educación y la profe se esfuerza y le vemos a los compañeros, o sea, a los padres de familia, le vemos que se esfuerza bastante para poderle Sobrellevar, o sea, que se una al grupo, que pueda llevar las clases, que pueda aprender, pero tuvo que recurrir a la ayuda de un auxiliar, sí Obvio. o sí. Sí o sí. Claro. En esta, bueno, en los años anteriores, lo que son inicial y eso, tenían un auxiliar que ayudaba para con todos los niños, pero ya desde primero ya no tienen auxiliar, ya es solo la profe con los 30 guambritos. Dios mío. En Sí. este caso se tiene la necesidad, yo no sé cómo será, en realidad peco de ignorante, Yo Sí. le pero, dejo a mi guagua y... eh, pero Ya. no sé Ya, si ya. es Sin desayuno, la de maestra parte tiene que ver. de la escuela o de parte de la profe o de parte de los papitos de familia, de quien sea, pero es una opción muy viable cuando hay este tipo de necesidades en cuestión de educación. Y a la profe en los primeros días cuando no tenía el auxiliar, chuta, sí Se se le le iba de las veía, manos. sí se le Claro. veía como, no tanto se le iba de las manos, ella es muy buena Porque para que, estresadita, pero un sí se le poquito veía estresadita, ya cansadita, un poco Es que no es, o sea, complicado. quien de pronto no es profesor difícilmente puede entender Entender, obviamente. cómo realmente es estar al frente de un montón de niños con diferentes realidades internas. Ok, claro que sí. Entonces, en este caso, Complicado, los por chamacos. ejemplo, en el contexto de que la persona tenga alguna necesidad especial o qué sé yo, tiene pánico escénico y no supo manejar la profesora, muy difícil poder llegar a una resolución para que el tribunal, el juez dé un dictamen. Es que, por ejemplo, ¿cuál sería la sanción? O sea, ¿y de qué serviría una sanción?
Claro. O Primero. sea, marcar precedentes, pero... Marcar precedentes, ¿para ¿O de qué? ¿En qué o- sentido? Para ¿O que en qué les si va a al ayudar menos a los eso demás? sirviera para que hubiese reformas educativas, por ejemplo, que cada profesor tenga un máximo de 12 estudiantes, que sería lo ideal pedagógicamente hablando, según tengo entendido, también no soy muy entendida en la materia, pero ¿Usted llevarles cree que somos a Dubái, que doctora? 30, ¿Qué pa- o sea, 40 estudiantes. Somos Suiza. Porque el método de educación es el mismo, la metodología es una sola y cuando ya hay estudiantes que tienen necesidades afectivas, emocionales, particulares de cada uno, el profesor no puede batirse con todo. También tiene una vida, también es humano. Eso no lo Exacto. justifica de que exista un hecho de pronto Claro, tendrá que sus se vaya de sus problemas manos, él ¿no? también aparte, su vida. Sin embargo, como digo, lo que realmente nos vendría mejor es el hecho de que podamos decir, bueno, si hay esta situación, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación de ahora en adelante? O sea, precedente para que se haga algo al respecto, no para castigar al culpable, porque culpable de qué? De ignorante probablemente, de inconsciente porque no tenía conciencia de la situación probablemente, o de qué, o de haber querido ayudar a un estudiante a que resuelva un conflicto Pero también matemático. O sea, puede- ¿de qué exactamente? Puede ¿no? puede pasar también, y sí se ha visto, creo que estamos claros en eso, de que hay profesores que a veces se le toman de Personales de con- o sea, pato, que le cogen el diente, como el vulgarmente se personal, dice. o lo que sea, como se diga, y que en reiteradas ocasiones están buscando hacerle quedar mal, sabiendo, Eso. como quien dice Ahí de forma se coloquial, de podría qué pata cojea. considerar Ya. acoso, por eso les decía que Comienza sabiendo el- depende muchísimo Claro, del claro, contexto, ahora es ¿no? poniendo hipotéticos, digamos, en el caso. Pero sí de hay que- concepciones, por ejemplo, de que el ser humano tiene la mente desde el ego que siempre quiere lo mismo y asume lo mismo. Entonces dice, si este muchacho X siempre saca 7, nunca saca 8, ni 9, ni 10, entonces ya ni siquiera le reviso, le pongo 7 directo y ya está, no me estreso. ¿Me entienden? O sea, sí califican por el nombre. En alguna ocasión, a alguna persona le va a pasar eso. Sí le puede pasar. ¿Por qué? Porque es que, ay, son 40, y ya sé que nunca se... Ay, ¿para qué? O sea, sí le puede pasar. Y eso podríamos verlo como que le puso el ojo. ¿Por qué? Porque, vea, profesora, me acuerdo una vez, Sí, hicimos se trampa ve. en el colegio nosotros, en el aula, con un compañero, No. porque tenía esta Puede dificultad. ser. Sí, hicimos como un Maldita la complot. profesora. ¿no? Entonces, porque esta profesora siempre le trataba de que tú no puedes, repitió como 3 veces el año y una cosa así, ¿no? Entonces ya tenía antecedentes de que todo el mundo decía era un vago. O sea, había este concepto preconcebido de que era lo que dijeron que es y punto. Entonces un día nosotros, nos organizamos para darle haciendo un examen. Y era un examen de 10. Y le pusieron 7. Entonces ahí confrontamos al profe para decirle, mire, profe, usted, ¿por qué le puso 7? Porque está mal. Por favor, lo puede revisar. Nosotros lo revisamos Y está bien. y está de 10. Es más, yo hice No, pues no podías decir eso. ¿No? Entonces le No, no, revisó sí, yo y sé. dijo, La pero de ¿por qué? ¿Y Malcolm ustedes hicieron, por qué la le de Malcolm con defienden? Reese. Y bla, 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 bla. O sea, fue una discusión y al final el profesor tuvo que retractarse. Pero ¿cuál era la intención? Era decirle, oiga, solo le pedimos que le revise y no le dé por sentado. Exacto, que en le vea función de lo otra que ya manera, fue. y que le vea Que de lo otra vea de manera. otra manera. Exacto. Eso no llegó a oídos de padres. O sea, eso, si mi mami está escuchando, se enterará ahora. Luego la mamá de la sabe. Porque yo no hago trampa. Nunca hice trampa. con el Más que cabresto así. Ahora va a ver. Ahora sí Ahora va a a ver ver. San Natalia. Entonces, sí pasa por eso, porque somos humanos. Claro. Y tenemos estas cuestiones preconcebidas de nuestros preconceptos de las personas, de las situaciones, incluso de estas frases de, pero de ganas se quejan, si a mí cuando me daban duro de algo me sirvió, ahora nomás que Mi ya no doc, se les es puede que castigar, cosas eso, como esas, ¿no? justamente eso puede, Cosas eso es lo estúpidas que como puede esas. llegar, póngase para pensar o para los papitos que nos estén escuchando, como una manera de ayuda también, ¿no? O sea, que los guaguas tampoco, o sea, ni los profesores ni los guaguas van a tener como que al 100% la razón en todo sentido, porque el uno puede ser que muy estricto, el otro muy delicado, en un sentido así, Y- o el otro también puede tener como que sus problemas, pero el otro no estar enterado. Y hay también otra vaina que está pasando en cuestión de esto de la educación respetuosa, educación, así es, ¿no? Educación respetuosa, me Consciente, parece con consciente, no respetuosa. sé qué vaina.
Delicado. Es que muchas personas van a decir, no, pero es que si antes la letra con sangre entra, mi papá sí me dio con la correa, que esto, que este otro. Sí, son tiempos diferentes, son maneras diferentes, son formas diferentes, contextos diferentes, casas diferentes, Sí. investigaciones avanzadas, estudios diferentes. Entonces, el quedarse también como que en ese tipo De educación, que así debe ser. como que así debe ser, tampoco está bien. Quizás habrá cosas que a la antigua sí sean como que lo ideal. O que quizás, por ejemplo, no sé, como ahora se ha visto bastante que los niños quieren estar sobre los padres en tomas de decisiones. Eso Y se ha es visto bastante, responsabilidad de los bastante, papás. bastante. Eso es de los Obviamente, papás. sí. Pero podemos llevarnos esa lección de la antigüedad donde que no había niño que se ponga sobre las decisiones Claro, de los nunca padres. jamás en la vida. Nunca jamás. Busquemos ahora el mecanismo de forma actual, no sé, para Encontrar que el equilibrio. continúe ese mismo Campamento ese Ibia. mismo respeto, ese mismo respeto, pero sin recurrir también A a la las violencia. técnicas, exacto, Claro, a la Tengo violencia. dos preguntas, Doc, antes Esa de sería la irme, última. porque hoy llegó impuntual un entrevistado y me tocó hacer pitito. O sea, un saludo para Willow. ¿Qué pasará con los que corren y nos llegan en punto? Llegan impuntuales, les falta el tiempo. Oiga, diga, dos preguntas. ¿Las personas con capacidades diferentes necesitan estar en una escuela con profesores o una escuela para niños con capacidades Por diferentes? ejemplo, la escuela Dentro especial. de ya. dentro de las capacidades y necesidades especiales de educación hay rangos y hay baremos. Entonces, de acuerdo a los baremos y los rangos, los niños están o no en capacidad de estar en una educación regular con adaptación curricular. Hay unos casos que sí y otros que no. Es que ponga ese pánico escénico, yo no pienso que entre dentro de una condición especial. Yo te ¿no? estoy O sea, hablando por de ejemplo, autismo, por ejemplo. Autismo exacto. grado 1, No, sí, grado pues, 2. el autismo. En donde yo he visto muchos... O lento aprendizaje Vean, también. esto, quiero decir. ahora está el autismo, ¿no? Pero siempre ha habido algún tipo de diagnóstico para necesidades educativas especiales o necesidades especiales y siempre ha habido Dislexias. este problema, digámoslo así, de la educación regular, porque la educación regular no estaba preparada para estas necesidades especiales, porque él pone a todos dentro del mismo saco. Y todos son Y iguales. les invito a ver un video en YouTube que dice fábrica de salchichas, pero sobre el sistema prusiano, no sobre las salchichas. Es buenísimo para entender esto, por ejemplo, que no todos podemos estar en el mismo saco porque no tenemos la misma realidad interna, mental, Totalmente. ni nada. Entonces, un niño con educación especial, el problema no es el niño muchas veces, son los padres que les cuesta aceptar que sus hijos tienen estas diferentes. condiciones. Son diferentes, tienen Son capacidades distintas. Son distintos, no son ni mejores ni peores, solo son distintos Y a esa- la mayoría. Y esa cuestión yo he visto, ¿no? Yo he visto que hay muchos casos en donde niños que tienen estas capacidades, por el hecho de querer encajar o de decir, no, es que es mi hijo Sufren normal. o sea, mucho. y sufren muchísimo. Sufren mucho. Porque están en un sistema que no tiene, no consideración. Digamos, una persona, pongamos un caso muy puntual que es el autismo, que los niños tienen, son muy sensibles al sonido, pongamos. Por ejemplo. Y hay 36 niños que están gritando, y hay Bien 36 embalados. niños que ponen música, y el niño está en un ambiente tétrico total, en donde ya empieza a gritar, empieza a ponerse mal, porque tiene capacidades totalmente distintas. Porque su percepción del mundo es diferente. Es diferente. Exacto. Entonces, Y, verán, por ejemplo, hace años, estoy hablando de unos 17 años atrás, en la educación mucho. especial, no, es unos poquitos años ¿unos cuántos atrás, años? cuando yo tenía era un poquito más 17 joven. nomás. En la escuela especial, yo estuve en la escuela especial un tiempo y ahí teníamos... ¿Pero estuvo de alumna o estuvo? Estuve de psicóloga en la institución y casi que de alumna también ahí. Y tenía una profesora que Tenía me una tenía profe. puesto el ojo. Y realmente la dificultad no era con los niños. Los niños llegaban a los objetivos según el rango de discapacidad que se conocía en ese entonces y
podían llegar a los objetivos con el apoyo de sus docentes. Eran los padres los que se empeñaban en que sus hijos no tienen lo que dicen los exámenes neurológicos, fisiológicos, O sea, psicológicos. la aceptación de La los aceptación papás. de los del- papás ok. en la condición que los hijos estaban viviendo dificultaba el proceso adaptativo de los niños. Muchos niños estaban aptos para vivir el proceso adaptativo a la malla curricular de una escuela regular y otros no tanto. Porque para unos aprender es una cosa y adaptarse es otra muy distinta. Entonces iban los niños a la escuela y eran todo el tiempo que solicitaban la evaluación, que solicitaban el informe, que solicitaban esto, que solicitaban lo, porque los profesores no sabían qué hacer. Ahora los docentes en la institución educativa regular tienen procesos de aprendizaje que se preparan para ciertos casos. Por eso es que algunos sí pueden estar dentro de la educación regular. Y también tienen un DC que podría... Tienen un poquito más de veces que antes, determinar- pero imagínate, si un profesor con 40, un DC a veces con 2, 3 instituciones a cargo, Claro. pues Es o sea, imposible, Y también marica. Es complejo, algo que ¿no? nos hemos estado olvidando, mi estimada Dog, y creo que tenemos nosotros como ciudadanía que tomar en cuenta, es el trabajo del profesor también cuando tiene alumnos con necesidades especiales. Porque hay muchos profes que son súper buenos, que están siempre pendientes de sus alumnos y todo, y que se desviven por querer Ayudar, llevarles a la servir. par y Ajá. todo. Pero qué difícil también para ellos tener que adaptarse a algo que quizás no estudiaron. es que hay niños, Ok. por ejemplo, que necesitan que una persona esté ahí con Ahí ellos. con ellos, ¿no? exacto. Y el profesor tiene que estar con 20 y picos al lado. Entonces no puede dejar a los 20 y tantos Por e irse estar por con uno. el uno, ajá. Entonces lo que hace es Y tratar nadie de piensa en generar los actividades. profesores. Y en verdad sí, los profesores están sujetos a muchas cosas. Exacto. Y a Porque juzgamientos, a señalamientos, de Sí. decir, no, es que este le grita, no, es que pero no saben qué está sucediendo dentro del Dentro aula, de- por qué tiene que subir el tono de voz para poder, porque hay Exacto. muchos profesores que lamentablemente no tienen en su personalidad esto de poner orden en el aula o de ganarse el respeto y tienen que subir la voz porque piensan que quizás de esa forma van a ganarse el respeto. o tal vez porque solo así responden los O enanos. porque solo Exacto. así responden. Es que también, qué es difícil. No otra sé si también. ustedes han ido a la escuela a ver sus niños. Y Sí, qué, es qué horrible. Diosito, o sea. Por favor, piensen en los profes. Tomás, Tomás García, usted. O sea, ya suelta, deja de cortarle el pelo a tu compañera. Ya. Por Dios. Oiga, mi Doc, muchísimas gracias. Hay muchos temas que se quedan inconclusos. Y uno de los temas que... Gracias, abuelo. Gracias a Willow. No, y uno de los temas que nos gustaría abordar, ojalá lo podamos hacer